La salida de Eric Dawson Prado del cuerpo técnico de la selección sub-20 de El Salvador sigue generando preguntas. Y ahora aparecen nuevas declaraciones que apuntan directamente a uno de los temas más delicados dentro del proceso: la disputa por la elección y utilización de futbolistas que llegan desde el extranjero. ¿Realmente existió un conflicto entre jugadores de fuera y jugadores del fútbol salvadoreño? ¿El problema estaba en quién recomendaba a los legionarios? ¿Y tuvo esto algo que ver con la famosa división entre los de afuera y los de adentro, mencionada por la FESFUT? Una nueva versión pone el foco precisamente en ese punto. Y atención, porque lo que se plantea puede cambiar la interpretación de lo ocurrido dentro de la azulita. Los de afuera y los de adentro. Después de que la FESFUT anunciara que no daría continuidad al cuerpo técnico encabezado por Dawson Prado, uno de los elementos que más llamó la atención fue la referencia del organismo a una supuesta falta de cohesión dentro del grupo. La federación habló de situaciones internas y señaló que no se podían permitir divisiones entre jugadores bajo conceptos como los de aquí y los de allá. Desde entonces surgió una pregunta: ¿a qué se refería realmente la federación? Ahora, una explicación apunta directamente al manejo de los futbolistas provenientes del extranjero. El tema de los legionarios. De acuerdo con la información que se ha dado a conocer, el problema estaría relacionado con la selección de jugadores que militan fuera de El Salvador. La versión plantea que Hugo Pérez habría tenido participación en la recomendación o envío de futbolistas provenientes de Estados Unidos, mientras que algunos de esos jugadores no habrían tenido la misma aceptación dentro del cuerpo técnico encabezado por Dawson Prado. Y aquí es donde habría comenzado el conflicto. La situación no necesariamente tendría que ver con que un jugador fuera salvadoreño o estadounidense. El problema, según esta explicación, estaría en quién recomienda al futbolista y quién tiene la decisión final sobre su utilización. Si juega bien, se queda. Hay una frase que resume perfectamente uno de los puntos de esta discusión. El jugador que viene de afuera, si juega bien, se queda. Ese debería ser el principio. El rendimiento tendría que ser el principal criterio para determinar quién juega. Pero el problema aparece cuando existe una persona que recomienda a determinados futbolistas y espera que esos jugadores sean considerados dentro del proceso. Si el entrenador decide que no están al nivel requerido o simplemente prefiere otras opciones, puede surgir un choque de criterios. Y eso, según la versión que se está manejando, habría ocurrido en la sub-20. ¿Quién decide qué jugadores llegan? Aquí entramos en una cuestión fundamental para cualquier selección nacional. ¿Quién debe tener la última palabra sobre una convocatoria? ¿El entrenador? ¿El departamento de selecciones? ¿Los encargados de scouting? ¿Los coordinadores? La estructura puede tener diferentes responsables, pero cuando las funciones no están perfectamente delimitadas, pueden aparecer conflictos. Un encargado puede considerar que un futbolista tiene condiciones extraordinarias, mientras que el entrenador puede verlo y determinar que todavía no está preparado. Y ambas opiniones pueden existir al mismo tiempo. El problema aparece cuando esas diferencias terminan afectando la relación dentro del proceso, el de afuera y el de adentro. La explicación que ahora se conoce plantea que la división no necesariamente era entre los propios jugadores. Podría existir una división generada por las decisiones alrededor de los jugadores. Por un lado, quienes están involucrados en identificar y recomendar talento salvadoreño en Estados Unidos. Por otro, el cuerpo técnico que tiene la responsabilidad de trabajar con esos futbolistas una vez llegan a la concentración. Si un jugador recomendado no recibe minutos o directamente no es considerado, quien lo recomendó puede preguntarse: entonces, ¿para qué estoy haciendo este trabajo si los jugadores que selecciono no son tomados en cuenta? Y ahí nace el choque. Pero hay otra cara de la historia. También hay que dejar algo claro. Que un jugador sea recomendado por alguien no significa automáticamente que tenga que jugar. El entrenador debe evaluar su rendimiento. Debe observar cómo se adapta al grupo. Debe analizar su condición física, su nivel táctico, su comportamiento y su capacidad para ejecutar la idea de juego. Y si considera que otro jugador está mejor preparado, debería tener la libertad de elegirlo. El problema aparece cuando esas decisiones dejan de ser exclusivamente deportivas y empiezan a convertirse en una disputa de poder. ¿Esto explica la salida de Dawson Prado? Aquí tenemos que ser muy cuidadosos. La FESFUT oficialmente no ha señalado que la salida de Dawson Prado haya sido provocada específicamente por una disputa entre Hugo Pérez y el entrenador. La federación habló de una evaluación integral y mencionó situaciones internas que, según su comunicado, generaron una ruptura en la cohesión del grupo. Por eso, cualquier conexión directa entre ambos hechos debe entenderse como una versión o interpretación que está siendo planteada,
no como una explicación oficial confirmada por la FESFUT. Pero las declaraciones conocidas sí vuelven a poner sobre la mesa el debate sobre cómo se manejan los legionarios dentro de las selecciones juveniles. El reto de integrar a los legionarios. El Salvador tiene cada vez más futbolistas jóvenes, formándose en Estados Unidos y otros países. Eso es una ventaja. Pero también representa un desafío. La federación necesita mecanismos claros para identificar talento. Los scouts necesitan poder recomendar jugadores. Y los entrenadores necesitan tener libertad para decidir quién está preparado para competir. Todo debe funcionar bajo una misma estructura, porque al final la camiseta es una sola. No debería existir una selección de los de aquí y otra de los de allá. Debería existir una sola selecta. ¿Qué debería pasar ahora? La salida de Dawson Prado obliga a la FESFUT a replantear el proyecto Sub-20. Y uno de los puntos que tendrá que quedar claro para el próximo cuerpo técnico es precisamente el manejo de los legionarios. ¿Quién los selecciona? ¿Quién los recomienda? ¿Quién decide si juegan? ¿Cómo se evalúan? Y sobre todo, ¿cómo se evita que esas diferencias terminen dividiendo al grupo? Porque si El Salvador quiere aprovechar todo el talento que tiene disponible, necesita integrar correctamente a los futbolistas del extranjero con los que se forman en el país. La polémica alrededor de la Sub-20 sigue creciendo. La FESFUT habló de una ruptura de la cohesión del grupo y de divisiones entre los de aquí y los de allá. Ahora aparecen declaraciones que apuntan a una posible disputa relacionada con la recomendación y utilización de legionarios provenientes de Estados Unidos. Pero hasta este momento, la Federación no ha confirmado oficialmente que esa haya sido la causa específica de la salida de Dawson Prado. Lo que sí está claro es que el fútbol salvadoreño necesita resolver este tipo de situaciones si quiere aprovechar todo el talento que existe dentro y fuera del país. Porque la pregunta ya no debería ser ¿de dónde viene el jugador? La pregunta debería ser ¿está preparado para jugar por El Salvador? Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Crees que los legionarios deberían tener las mismas oportunidades que los jugadores locales y que todo debería decidirse exclusivamente por rendimiento? Suscríbete al canal y activa la campanita para seguir toda la actualidad de la selecta.